Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, desde la hermosa República del Paraguay para el mundo entero. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, aquí en Paraguay, como así también a nuestra amada República Argentina, también que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos que se van acoplando a esta transmisión que generalmente hacemos los días martes. Así también un saludo grande a la República Oriental del Uruguay, a todos nuestros queridos hermanos, a toda Sudamérica, a todo el mundo entero, que el Señor les bendiga. Allí está mandando también los saludos mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando este servicio para la gloria del Señor. En primer lugar, quiero agradecer las salutaciones que nos han dado muchos hermanos y amigos por nuestro aniversario 25, aniversario, bodas de plata. Hemos pasado una semana maravillosa con mi amada esposa y que hemos podido compartir con nuestros queridos hermanos, en especial, sin hacer distinción, un saludo muy grande a la congregación del Ministerio Masada, que nos ha estado apoyando de una manera formidable en todas las áreas de nuestra vida, y a todos los hermanos con los cuales ya venimos hace muchos años compartiendo. Tenemos gratitud delante del Señor, en primer lugar, por habernos unido con mi amada esposa para poder servir al Señor, como lo estamos haciendo en estos 25 años que estamos caminando juntos, y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga por nosotros. Sea el Shalom, queridos hermanos. Entonces queremos continuar con esta temática de Seamos Santos, parte número 6. Todavía tenemos un largo camino para poder desarrollar esta temática. Habíamos quedado en la primera carta de Pedro, que ya nos vamos a estar reubicando nuevamente para proseguir con una partecita que había quedado del subtítulo anterior. No podemos volver todo hacia atrás, obviamente, y luego continuar con lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Una vez más, lo estoy recordando en todas las transmisiones. Ustedes saben que Facebook deja un mes simplemente la grabación hoy por hoy. Por lo tanto, tienen que buscar en YouTube Gustavo Ariel Chiménez, Ministerio Mesiánico Masada. Allí estamos subiendo poco a poco todo el trabajo que estamos haciendo los días martes o cualquier transmisión que estamos haciendo desde alguna congregación. En YouTube, Gustavo Ariel Chiménez, ustedes tienen la oportunidad de poder seguir chequeando, repasando, etcétera, etcétera. Hacemos una breve oración y ya nos abocamos entonces de lleno a la enseñanza de la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Es ante ti, Señor, que nos humillamos. Te pedimos que perdones nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Señor, rogando que tu sangre nos limpie, nos brinde el acceso a tu dulce presencia, Señor, porque no hay nada mejor, sin duda, que estar en tu presencia, a tus pies, aprendiendo, siendo instruido, siendo corregido. Señor, ayúdanos a enmendar nuestros caminos para que cuando suene la final trompeta podamos ser parte de esa novia santa, sin mancha y sin arruga, que tú vienes a buscar. Y también, Señor, mientras esperamos tu venida, poderte aquí en la tierra también servirte en la forma que a ti te agrada, Señor, en la santidad, Señor, en la santidad sin la cual nadie te podrá ver. En el nombre de Yeshua, Padre, Señor, estés obrando un avivamiento de santidad en nuestros corazones, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica, en el mundo entero, Señor. Se avive la llama, el fuego de tu gloriosa santidad, como declara tu palabra, que la santidad es, Señor, el adorno de tu casa, uno de los adornos principales de tu casa y el adorno de tu novia, de tu pueblo. Decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, podemos abrir entonces la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Habíamos terminado en la primera carta de Pedro, capítulo 1.
hasta el versículo 9, estamos viendo que el Espíritu Santo, el cual es vital para no solamente ser guiados, sino que es vital para nuestra regeneración, para nuestra santificación permanente que se debe dar día tras día. No lo recibimos porque somos buenos, lo recibimos obviamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos por la gracia del Señor. A partir de que recibimos el Espíritu, podemos empezar a hacer las obras que el Señor preparó de antemano, que son las obras que nos va a guiar el Espíritu Santo a poder realizar, y son parte, obviamente, de todo el plan que el Señor tiene con nosotros aquí en la tierra. Segunda de Pedro 1:1, la Reina Valera está subtitulando bastante bien aquí el subtítulo, está hablando de ser partícipes de la naturaleza divina. Seguimos hablando de que obviamente es el Señor, como ya vimos en la clase anterior, el que nos hace renacer para una herencia incorruptible. Por medio de la fe y del Espíritu nos da el poder para poder caminar en esa santidad y alcanzar la salvación. Fíjese la expresión, no alcanzar, ¿verdad? Ya somos salvos, estamos en el camino, pero tenemos que tener cuidado. Hay varias advertencias en la palabra del Señor que nos dice que no miremos hacia atrás, que no retrocedamos, el que esté firme mire que no caiga, el que es santo continúe santificándose todavía. Entonces tenemos que alcanzar la meta, así como aquel atleta que sale obviamente a correr esa carrera, pero tiene que llegar a la meta. Si se queda a mitad de camino no recibirá su corona. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua, a los que habéis alcanzado. Otra vez esta palabra es muy importante, ¿verdad? Porque hay gente que empieza pero no alcanza. Esto como mucha gente que empieza la universidad y dice, bueno, yo quiero ser piloto de avión, quiero ser arquitecto, empieza con mucha euforia, pero a mitad de camino se desanima, hay pruebas, hay luchas, hay mucho que estudiar, mucho que trabajar. Qué bueno que vivamos lo que dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Este será salvo. Segunda de Pedro 1:1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Yeshua, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estamos hablando todavía en este punto que el Espíritu se recibe por la fe, por la emuná, como se dice en hebreo, confiando en que si nos arrepentimos, la gracia del Señor entra en nosotros a través del Espíritu, entra el poder, entra la sabiduría, recibimos todas las herramientas espirituales que usted y yo necesitamos para alcanzar la meta. Agradecemos los saludos de nuestra hermana Esther allí en Buenos Aires, que el Señor les bendiga muy ricamente. A medida que vayan entrando los voy a ir saludando. Estamos en la segunda carta de Pedro, para aquellos que van entrando ahora. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos despacio con esto, ¿no? Recibimos la fe, por medio de la fe somos justificados, por medio de la fe también somos reenseñados nuevamente a practicar la justicia de Dios. Y dice 2 de Pedro 1:2 que al recibir el Espíritu hay algo que se multiplica, que es una bendición para el pueblo del Señor, que es la gracia, que se traduce en hebreo también la bondad del Señor, la paz, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshua. Entonces algo que particularmente yo siempre les estoy haciendo ese énfasis, y lo vamos a seguir viendo en este día de enseñanza, en otros pasajes. Creemos que una vez que somos perdonados o que somos justificados, listo, me quedo brazo cruzado, no tengo que hacer más nada. No, allí comienza obviamente toda una obra de regeneración, de crecimiento permanente, constante, hasta que suene la final trompeta y recibamos nuestro cuerpo de gloria, seamos nuevamente transformados a la imagen y semejanza del Señor, lo cual significa que seremos nuevamente perfectos, ¿verdad? Entonces, hermano, la fe trae la gracia, trae la paz, trae el conocimiento, para que a partir de ahora no volvamos a cometer los mismos errores que cometíamos cuando estábamos
en la carne. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Enfatizo todo esto, hermano, porque hay gente que siempre se está justificando en sus caídas, en el pecado. Obviamente, sabemos que no somos perfectos. Hay una diferencia también entre la persona que recién entra al camino y el que tiene 3 años, o 5 años, o 7 años, o ya está en el ministerio. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar para el nuevo o aquel que tiene tiempo es que la piedad del Señor, la misericordia del Señor, nos ha dado, nos ha introducido dentro de nosotros su divino poder. No estamos solos, ¿verdad? Cuando el Señor te habla de ser santo, cuando el Señor te dice, mira, te voy a levantar para el ministerio exhortativo, pastoral, porque todos tenemos alguna función tarde o temprano que cumplir dentro del cuerpo del Mesías, el Señor no te deja solo, ¿verdad? Nos da el Espíritu. Lo primero que le dijo a los discípulos que iban a ser apóstoles después de 3 años de estar el Señor en la tierra, caminando con ellos e instruyéndole, él le dijo una vez que él iba a ascender a la diestra del Padre, quédense en Jerusalén, en el aposento alto, hasta que reciban la promesa del Padre, que es el poder del Espíritu Santo, para poder hacer todas las cosas, porque ellos iban a tener que salir por Jerusalén nuevamente y después fuera de Jerusalén, Asia Menor, etcétera. Cada siervo siguió la ruta que el Señor le fue indicando y tenían que predicar con la sabiduría del Espíritu, tenían que predicar en santidad. Obviamente eso también se los iba a entregar el Espíritu. Por eso, hermano, es importante, según Pedro 1:3, entender que el Señor en su piedad nos ha entregado su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No podemos desarrollar a full como quisiéramos cada palabra, pero evidentemente, permítame decirle que en el ministerio se necesita tarde o temprano alcanzar la excelencia, tal vez no de entrada, pero la tenemos que alcanzar, y nosotros por nosotros mismos no podemos. Necesitamos la excelencia del Señor, la excelencia espiritual, a través del conocimiento vivencial que podemos llegar a experimentar por el poder del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Acá viene algo fundamental, hermano. Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos quedamos ahí un ratito. Y sobre todo, hermano, si alguien dice que tiene el Espíritu Santo, si alguien dice que ha recibido esa naturaleza divina, entonces conforme a la luz que nos dan las Escrituras, usted y yo tenemos que ir manifestando esa naturaleza de santidad, esa naturaleza de la justicia de Dios, como venimos viendo en todo este capítulo, ¿no? Porque según Pedro 1:1 dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. No solamente somos justificados, sino que alcanzamos el hecho de poder empezar a practicar la palabra, como dice Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, según Pedro 1:4, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que hace la naturaleza divina? Porque es fundamental que permanezca en nosotros permanentemente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de las pasiones desordenadas. Entonces, hermano, evidentemente, como dice el profeta Zacarías, no es con nuestra fuerza humana, es con el poder del Espíritu del Señor, que ustedes y yo podemos escapar de lo que antes no podíamos escapar de la corrupción del mundo, escapar de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, de la vanidad, de la arrogancia, de los celos, de la envidia, del odio, del resentimiento, habiendo huido de la corrupción. Nadie puede escapar de la corrupción simplemente por congregarse o por leer la Biblia religiosamente. Es necesario que el poder del Señor entre, se quede
y habite en nosotros, no depende solamente del Señor. Claro que el Señor lo quiere realizar en nuestras vidas, pero depende también de nosotros muchísimo. Esa partecita que yo siempre les estoy enfatizando, el libre albedrío que tenemos, porque podemos escoger el camino de la vida o el camino de la muerte, podemos escoger ser lleno del Señor, podemos escoger empezar a entibiarnos, podemos escoger empezar a enfriarnos. Por algo hay advertencias en la palabra del Señor. Obviamente se nos dice que no perdamos el primer amor, porque eso puede llegar a suceder si tenemos algún descuido. Segunda de Pedro 1:5, ustedes también poniendo toda diligencia. Esto es maravilloso, hermano, lo que dice acá. Y tal vez sea un poco repetitivo, pero vale la pena. Evidentemente, mi querido hermano, la gran obra de la salvación está consumada por el Señor y es realizada por el Señor, pero no vaya a creer por eso que no hay una partecita muy importante que tiene que salir también de nosotros. Acá dice poniendo toda diligencia. O sea, ¿qué estamos diciendo? Ya recibimos el Espíritu Santo, usted se arrepintió, la sangre del Cordero lo limpió, va todo bien, vamos marchando bien, recibimos el Espíritu, estamos con ganas, estamos con ánimo, pero eso hay que sostenerlo a través del tiempo, ¿no? Esto es como, a ver, le voy a dar una explicación sencilla, práctica, ¿no? Ahora que se habla tanto de ejercitarse, hay gente que le cuesta ejercitarse. Y no solamente que necesitamos ejercitarnos porque queremos estar en forma, sino que el cuerpo lo necesita para tener salud. El ejercicio es mucho más que las pastillas de farmaqueia. Realmente la verdadera medicina es el ejercicio, pero a mucha gente le cuesta, ¿verdad? Hay gente muy obesa, hay gente con diabetes, hay gente que está a punto de morir, ¿verdad? Porque está en un sobrepeso total, el corazón está con problemas, etcétera, etcétera. Viene el profesor, viene su familia, no, vamos a salir otro día. Bueno, cada vez usted está peor. Lo mismo pasa entonces a nivel espiritual, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo y te dice hay que orar, viene el Espíritu Santo y te dice hay que estudiar, viene el Espíritu Santo y te dice hay que alabar el nombre del Señor, viene el Espíritu Santo y te dice andá a tal lugar y servime orando por esa persona. Todo eso es entrenamiento, es emuná, es vivir en la fe, confiando en el Señor, ejecutando la voluntad de Dios. Por eso dice acá poniendo toda diligencia, porque hay que ser responsable. Si usted tiene una actividad mañana, supongamos temprano, usted tiene que poner su despertador, tiene que despertarse, tiene que llegar a tiempo, tiene que salir a tiempo. Esta es una palabra que yo particularmente destaco muchísimo, es una palabra que amo, que me bendice, que me edifica, poniendo responsabilidad, ¿verdad? No lleguemos al punto de espiritualizar de mala manera algunas situaciones donde pensamos que, bueno, yo pongo el piloto automático, no tengo que hacer nada, el Señor ya me salvó, Él ya murió por mí, ya consumó la obra de salvación. Sí, amén, yo digo todo eso, pero ahora yo te estoy hablando de la parte del manual de instrucciones donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Usted tiene el lavarropa, hoy los lavarropas hacen todo, pero si usted no lo conecta, si usted no le da, aunque más no sea las mínimas indicaciones en la botonera, el lavarropa no se va a mover, ¿verdad? Esas mínimas indicaciones son las que el Espíritu Santo quiere que usted obedezca y yo también, para mantenernos en forma, refiriéndome al tema que estamos abordando ya hace algún tiempo, en el tema de la santidad, sacar músculos de santidad, sacar músculos de la justicia de Dios. Todo eso nos va a sostener fuertes hasta el momento de la segunda venida del Señor, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro 1:5, presta atención a cómo es el lenguaje, añadir, o sea, su alma, ya hemos hablado, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. En nuestro espíritu ya entró el Espíritu Santo para regenerar, para resucitar nuestro espíritu, y a partir de allí empezar a volcar toda la enseñanza sobre
el alma, mi personalidad, mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos, mis sentimientos, ¿verdad? Entonces yo estoy acá, ustedes me ven en el medio, tengo que tomar lo que el Espíritu quiere añadir en mi vida. ¿Qué es lo que quiere añadir más y más, poco a poco? Por ahí ya tenemos algo, pero hay que añadir más, como siempre ponemos el vaso de agua, todavía no está lleno, debería estar lleno, debería estar desbordante, debería estar sumergido completamente las 24 horas del día en la presencia del Señor. Entonces tengo que estar abierto al Espíritu que va a estar añadiendo. Acá dice, por ejemplo, ser una persona virtuosa. Hoy estamos hablando mucho de la excelencia, la virtud, ¿no? Porque yo he escuchado a través de los años, y lo sigo viendo lamentablemente, ¿no?, entre los evangélicos cristianos, no importa las denominaciones, ¿no? Famoso acá en Paraguay, pero en otros lugares también, ya hacemos las cosas así nomás, no nos preparamos, no nos consagramos, no abandonamos el pecado y creemos que somos unos genios, que somos los máster, que somos los number one, los grandes siervos del Señor. Debemos a lo largo de nuestra vida acá en la tierra cristiana, debemos permitir que el Espíritu del Señor siga añadiendo un montón de cosas que necesitamos para el matrimonio, la familia, para hacer la obra del Señor. Saludo a José Arguello, Nelson Sánchez, que gusta, hace tiempo que no nos estamos viendo. Dice entonces, a la virtud conocimiento, se habla mucho del conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. El Espíritu te va a traer conocimiento. Lo que pasa con el pueblo evangélico tibio, liviano, hoy en día, y lo digo con toda autoridad porque lo he visto, lastimosamente, quieren arrancar hojas de la Biblia, quieren vivir un evangelio muy liviano, muy distorsionado, pero tenemos que aceptar el conocimiento, la enseñanza que nos va poniendo en su lugar, donde el Espíritu a través de la palabra te dice, mirá lo que dice este mandamiento, mirá lo que dice este capítulo, esto ya no lo podés seguir practicando. Si realmente decís que querés ser parte de la novia santa, sin mancha y sin arruga que viene a buscar al Señor, entonces tenés que obedecer a la voz del Espíritu. Cuando nosotros leemos la Escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, no está hablando solamente de lo que uno pueda recibir, hay mensajes personales, no digo que no, pero estamos hablando más bien de la revelación del Espíritu a través de los 66 libros, fue codificado de esa manera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que recibir ese conocimiento que nos va a ir limpiando y santificando mucho más. Podemos ver versículo 6, al conocimiento, acá viene algo fundamental, muy importante, dominio propio. El dominio propio, estoy armando, tal vez lo prediquemos en algún lugar, estoy armando porque estamos en un grupo aparte, haciendo un seminario de noviazgo, casamiento, así que estoy entrando en esta temática que la estoy confeccionando. La siguiente cartilla que va a salir va a ser sobre el noviazgo, casamiento, y justamente estoy en la parte donde estoy haciendo mis anotaciones porque voy a enseñar del dominio propio, ¿verdad? En el libro de Job decía que él había hecho pacto con el Señor y pacto con sus ojos para no codiciar ni siquiera a una virgen, a ninguna doncella. Sus ojos eran para su esposa. De hecho, Yeshua nos habla, ¿no?, cuando habla de la familia y habla del divorcio, aquel que mira a una mujer o a un hombre y ya tiene un sentimiento desvirtuado, desviado y está codiciando, ¿verdad? Aunque solamente lo piense, dice la palabra, nos dice nuestro amado Señor y Salvador Yeshua, ya adulteró con ella o con él en su corazón. De esto también tenemos que arrepentirnos, porque así comienza el adulterio y así comienza generalmente cualquier tipo de pecado. Comienza a gestarse en nuestro interior hasta que da a luz, lastimosamente, como pasó con David, con Salomón, con Sansón, el pecado. Segunda de Pedro 1:6, al dominio propio hay que agregar más paciencia. Algunos dirán, pero más paciencia, pastor. ¡Ay! Paciencia.
Hay un texto que dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Insisto, no podemos ver la temática de cada punto que estamos tocando porque sería mucho. A la paciencia, piedad. Tenemos que ser piadosos, misericordiosos, así como el Señor lo es con nosotros. Todo eso es parte del paquete, por decirlo de una manera, que viene con el Espíritu Santo, la naturaleza divina que entra en nosotros, no solamente para ayudarnos a vivir en la santidad, sino para vivir también toda esta vida espiritual que estamos mencionando. A la piedad, el afecto fraternal, que seamos tiernos, que seamos amorosos. ¿O no dice acaso la Escritura que nos amemos los unos a los otros? Y el amor se está enfriando no solamente en el mundo, sino en la congregación, porque en la congregación, más allá de que hay gente que se congrega, gente carnal, gente que te das cuenta, la Biblia dice el árbol se conoce por los frutos, hay gente que se congrega, pero no recibió el Espíritu, o el Espíritu se está apagando. Hay una advertencia sobre esto también, no apaguéis el Espíritu, está escrito en la carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Al afecto fraternal, el amor puro, el amor verdadero. No te estoy hablando del amor pornográfico ni el amor erótico, estamos hablando del amor. La palabra amor es muy maravillosa, ya lo hemos enseñado en algunos cursos. Ahabá, número 13, no le juega la quiniela, por favor, no estamos a favor de eso. Y fíjese, ¿no? Porque en el mundo te dicen, uy, el martes 13, cuídate, el 13, y el 13 resulta que numéricamente, en los valores numéricos espirituales en el Señor es maravilloso. El 13 es la palabra Javá, cada letra en hebreo conforma el número 13, que es la palabra amor, y unidad o uno es la palabra Ejad, que también tiene un valor numérico de 13. Así que, amigo hermano, cuando uno tiene verdadero amor, mantiene la unidad. Por eso hemos celebrado tan lindo con mi esposa estos 25 años, que sea por mucho tiempo más y que nos vayamos juntos con el Señor. Cuando hay verdadero amor, la unidad se mantiene. Hay gente que dice, no, me estoy separando, pero yo la amo, que esto, que lo otro, pasa que es complicada, no hay amor. Si hay amor, hay unidad. Si hay unidad, hay amor. Gloria al Señor. Y todo eso viene por medio del Espíritu. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Dónde está? Quiero verlo. Se tiene que manifestar. El amor se tiene que notar. El fruto del Espíritu se tiene que notar. Si yo voy a un árbol y saco el fruto, digo qué buen fruto, no está podrido, no es un árbol seco, no es un árbol muerto, sino que es un árbol, hablando de nuestras personas, que da fruto, que el amor crece, que la piedad crece, que la santidad crece, que la justicia crece, que la paciencia crece, que el conocimiento crece, gloria a Dios, que la virtud crece, si realmente el Espíritu del Señor está en nuestras vidas. Saludamos a la hermana Yolanda Vareiro, que el Señor le bendiga, querida hermana, sea el shalom. Seguimos en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. No quería pasar por alto lo que nos faltaba de este punto tan importante, de que el Espíritu lo recibimos por la fe, justamente para poder experimentar todo esto que estamos hablando. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más, procuren hacer firme, o sea, más firme, vuestra vocación y elección. Marque lo que viene ahí, porque haciendo estas cosas que te las da el Espíritu, siempre y cuando, como ya hemos dicho, tú y yo tengamos también la diligencia, la responsabilidad de acatar y de obedecer y de hacer lo que el Espíritu nos está indicando que hagamos en cada momento, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, hermanos, ¿cómo es el tema? ¿Por qué tanta gente caída? O hablemos más bien, como venimos ya mencionando hace muchas veces, el ejemplo momentáneo que tuvo David, Salomón, Sansón, los hijos de Elí, los hijos de Aarón. ¿Por qué alguien cae? Porque obviamente no está haciendo esas cosas. ¿Qué cosas estamos hablando? No está haciendo lo que el Espíritu le indica de amar, de tener paciencia, de tener dominio propio, de desarrollar la virtud, de adentrarse en el conocimiento para no tropezar, para no hacer de una forma errada todas las cosas. Haciendo estas cosas no caerán jamás. Es una promesa de la palabra del Señor. Se da cuenta, mi querido hermano y hermana, que no nos podemos ya justificar. Normalmente, y digo bien normalmente, quisiera
poder decir otra cosa, pero lastimosamente no es así, ¿verdad? Normalmente mi esposa y yo lo que más vemos es gente revolcada en el chiquero de aquellos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Y caen y se revuelcan, y caen y se revuelcan, y caen y se revuelcan, y caen y se revuelcan. Hermano, esa no es la forma de vida que el Señor quiere ni para usted ni para mí. Estamos hablando de la naturaleza divina, estamos hablando del poder del Señor. Para poder marchar las 24 horas del día, si fuera posible, en una forma agradable delante del Señor. Saludamos al pastor Miguel Omar Amarilla, que el Señor te bendiga, querido siervo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Es maravillosa esta carta. A mí no me gusta estar apurado. Estamos escudriñando la Escritura. Realmente es un privilegio que tenemos. Segunda de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Hay que seguir todo correlativamente, ¿verdad? Queremos entrar, pero no queremos ser diligentes. Queremos entrar, pero no queremos obedecer al Espíritu. Seguimos en nuestra terquedad, en nuestro capricho, sea en el ministerio, sea en la familia, sea en el matrimonio. Entonces, obviamente, vivís cayendo y recayendo, estás golpeado, estás herido, estás con hematomas, estás con chichones, pero por tu propia rebelión. Porque estamos viendo, hermano, que si realmente somos guiados por la naturaleza divina, no caeremos jamás y tendremos amplia y generosa entrada en el reino del Señor. A la inversa, las personas que no reciban esta naturaleza no tendrán entrada en el reino del Señor. Es lo que venimos hablando infinidad de veces. Nada inmundo entrará, obviamente, en la santa ciudad de Jerusalén. Segunda de Pedro 1:12 dice entonces, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, dice Pedro, así que téngame paciencia. Los verdaderos siervos del Señor estamos todo el tiempo recordando. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida. Se lo puedo decir de primera mano como pastor, ¿verdad? No que esté odiando a la gente, obviamente que no. Dentro de nuestro mismo entorno, que amamos a las personas, hay en este momento, sucedió en otros momentos, a los cuales gracias a Dios hemos podido ayudar, otros no se dejaron ayudar porque hay que decir las cosas como son también. Soy un pastor que vive recordando. Yo creo que aquel que me chequee los mensajes puede darse cuenta claramente que vivo recordando que el Señor viene, vivo recordando el tema de la santidad, el tema de arrepentirnos, el tema de la obediencia. Todos los temas tratamos de abordar en los tiempos señalados por el Señor. Aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad presente, gloria a Dios, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con una amonestación permanente, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Yeshua me lo ha declarado. Verso 15, también yo procuraré con diligencia. Fíjese lo que dice Pedro, él sí era lleno del Espíritu, él procuraba con diligencia, con responsabilidad, obedecer a la voz del Espíritu. Entonces no critica a los siervos del Señor cuando 1.000.000 de veces le repiten algo que a usted le molesta, pero que usted lo tiene que volver a escuchar. Y si le molesta por algo, debe ser que le molesta, porque seguramente, como se dice un poco en criollo, seguramente estamos poniendo alcohol en esa herida abierta. Pedro era responsable, era diligente, permanentemente, cada tanto, recordar, queridos hermanos, recuerden esto, recuerden de vuelta el otro mensaje. Dice que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque los hombres vamos pasando y tenemos que pasar la antorcha a los que vienen detrás nuestro, pastor. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya, amén, el que ama amonesta a sí mismo, querido pastor. Entonces, hermano, tenemos que pasar la antorcha, gloria a Dios, que se levante el ministerio de exhortación, el ministerio profético, que se levante obviamente, no solamente una buena predicación, sino que también nosotros podamos ser cartas leídas, que podamos tener ese buen testimonio. Bien, estamos en la página 22, por si algún día tienen la cartilla.
entramos en otro subtítulo bien importante, la lucha por la santidad día tras día. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo la lucha por la santidad día tras día. Le voy a leer el comentario que yo mismo he puesto en este material. Llegamos a un punto muy fundamental en donde debemos hacer ciertas aclaraciones. A esta altura podemos llegar a pensar que ya no tenemos que hacer más nada. Recién se lo venía mencionando. Pues como venimos estudiando, hemos recibido el Espíritu Santo poderoso y creemos que el Espíritu se va a encargar de todo. Y si bien hay mucha verdad en este concepto, debemos entender que para que el Espíritu Santo siga operando en nuestras almas, siempre necesitará de nuestra decisión diaria. Por eso dice la Escritura en un momento que no nos cansemos de hacer el bien, porque pudiéramos llegar a cansarnos, como le estaba expresando hace unos minutos atrás. En este caso, seguir la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor Yeshua. Romanos capítulo 7, verso 21. Romanos capítulo 7, verso 21. No nos cansemos de hacer el bien, que en este caso tiene que ver con la temática de la santidad. No nos cansemos de vivir en santidad. Se puede desviar 1.000.000 de este lado y otro 1.000.000 de este lado, pero no nos cansemos nosotros, los que tenemos la pura revelación del Señor, no nos cansemos. Y viene bien esta exhortación, porque hay mucha gente que lastimosamente tira la toalla. Romanos capítulo 7, versículo 21, gloria a Dios, dice: así que queriendo yo hacer el bien, vamos a hablar ahora de la lucha por la santidad día tras día, y vamos a detectar dónde el pecado se sigue alojando, o cómo el pecado quiere volver a entrar en determinadas áreas de nuestro ser. Romanos 7, 21, Pablo, que ya era un siervo de Dios consagrado, que tenía el Espíritu del Señor, pero no podía dormirse en los laureles. Por eso estoy poniendo este ejemplo, o extrayendo esta parte de este gran capítulo de Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿por qué él quería hacer el bien? Porque él escuchaba la voz del Espíritu, él conocía muy bien lo que la palabra del Señor nos ordena hacer en cada momento. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es lo que vamos a estudiar. Parece una contradicción, ¿cómo? Pero Pablo no se arrepintió, la sangre del Cordero no lo limpió, no fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que él está diciendo que el mal está en mí? Bueno, eso ya lo vamos a estar estudiando, principalmente en este cuerpo. Han quedado los residuos del pecado, por eso este cuerpo hay que confrontarlo permanentemente. Este cuerpo ha quedado con una memoria, pudiéramos decirlo de esa manera, que hay que borrar o que hay que clavar permanentemente hasta que recibamos un cuerpo de gloria. Voy a leer nuevamente también este comentario que he puesto. Se supone que Pablo ya había recibido el poder del Espíritu Santo, sin embargo él nos impacta con esta tremenda declaración, lo cual nos indica por un lado que el proceso de santificación por medio del Espíritu nos llevará todo el tiempo en esta tierra hasta que Yeshua venga por nosotros. Por alguna razón encontramos las siguientes declaraciones en la Biblia, como por ejemplo: el que es santo, santifíquese todavía. Eso te demuestra que ya hay un nivel de santidad, como siempre mostramos el vasito, pero hay que llenarse. Y hay que mantener esa llenura, lo cual no es fácil, pero tampoco imposible. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí encontramos otra expresión, ¿verdad? Existe la posibilidad de retomarse, de rebelarse contra este proceso del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 2024, 25, 26. Algunos pudiera decir: estoy cansado. No se canse. Es una bendición que el Señor nos siga limpiando día tras día, como hemos puesto. La lucha por la santidad es día tras día. Dice: el que pone las manos en el arado no mira hacia atrás. Otro versículo que nos da obviamente la idea de que alguien pudiera llegar a mirar para atrás. Dios no lo permita. Todo esto y mucho más nos está dando un mensaje bien claro, que cada uno de nosotros debemos luchar con y por medio del Espíritu hasta alcanzar la meta final. Bien, vamos a hablar ahora detectando los sitios donde se aloja el pecado, porque Pablo dice: el mal que está en mí.
Principalmente, hermano, si ya el Espíritu Santo entró en tu espíritu y tu alma está bien llena del Señor, entonces, digamos que el pecado se aloja en un lugar donde tiene la posibilidad de alojarse bastante cómodamente. Vamos a hablar del cuerpo mortal. Ahora subir ahora sí en Romanos 6:22. Romanos capítulo 6, verso 22. Fíjese que somos creyentes, conocemos la palabra del Señor, pero a veces, como se dice, actuamos prácticamente inconscientemente. Nuestro cuerpo se mueve por una naturaleza pecaminosa que hay que aprender a dominar. Por ejemplo, estamos hablando del dominio de los ojos. Tengo un supermercado, a un lugar, hay chicas sensuales, hay muchachos sensuales. Hablo de muchachos, como puedo hablar de gente grande, y sus ojos se quieren ir. Y es ahí, mi hermano, donde necesitamos la ayuda del Espíritu. Sus piernas se quieren ir, sus manos tal vez quieren tocar. Usted tenía esa tendencia antes en el mundo. Una persona perversa, una persona inmoral. Su boca también habla cosas que no tiene que hablar. Entonces, mi hermano, ¿en dónde se aloja el pecado? Como que se agazapa, se esconde, no quiere salir, ¿verdad? Porque ya entró el Espíritu Santo en nuestro espíritu y conquistó ese lugar, ¿verdad? Y ya está conquistando nuestra alma. Y si está conquistando nuestra alma, deberíamos conquistar el cuerpo. Porque empieza así el proceso de la santificación, de adentro hacia afuera. Primero se resucita mi espíritu que estaba muerto, mi alma va añadiendo, va aprendiendo, va creciendo, y con esa enseñanza y con ese poder y con esa naturaleza que va creciendo desde el espíritu del hombre hacia el alma, podemos sujetar este cuerpo hasta que el Señor nos lleve a su gloria, porque solamente en ese momento abandonaremos este cuerpo de muerte. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, número 1, vamos a ir enumerando, y hechos siervos de Dios, número 2. Al ser liberado del pecado puedo ser un siervo de Dios, porque no puedo ser un siervo de Dios si no soy liberado del pecado. Si estoy practicando el pecado, soy hijo del diablo todavía. Número 3, tenéis por vuestro fruto la santificación. Número 3, hay un orden en Romanos 6:22. Gloria al Señor, ¿verdad? Somos liberados del pecado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo también. Porque este cuerpo que es el santuario debe ser un santuario santo. Si bien este cuerpo es un cuerpo de muerte, pero puede estar bajo el dominio del Espíritu Santo si es que usted le da, y yo le doy el lugar que se merece el Espíritu Santo para poder controlar una bestia salvaje tan fuerte como es nuestro cuerpo. Por eso Santiago 3 habla, ¿no? Decimos que somos creyentes, pero cuando te hincaron un poquito, insultás, oye, que esto, acá hay que dominar la lengua. Santiago 3. El que refrena su lengua verdaderamente está bajo el dominio del Espíritu Santo y encontrará largura de días, dice la palabra del Señor. A veces somos probados, claro que vamos a ser probados, pero esa prueba es para nosotros, para ver si realmente ya estamos más maduros, más llenos, estamos bajo el control del Espíritu del Señor, porque nuestra lengua también tiene que ser santa. Acuérdense Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías tiene esa visión y se encuentra con el Eterno, ¿verdad? Y él dice, soy hombre de labios inmundos y mi pueblo es un pueblo de labios inmundos. Y él en la visión ve como un serafín trae un carbón encendido. Es una metáfora, ¿verdad? Y el Señor le dice, es expiada tu culpa. Estamos hablando de una santidad completa, hermano. Santidad de nuestro espíritu, en nuestra alma, y una santidad que tiene que trasladarse a este cuerpo, que es la parte, digamos, más difícil, más brava, pudiéramos decir, pero no imposible para el Espíritu del Señor. Estamos hablando que el Espíritu del Señor es un Espíritu poderoso, ¿verdad? El Espíritu Santo puede dominar absolutamente todas las cuestiones de nuestra vida, pero necesita, como ya hemos hablado, de nuestro permiso.
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta todo lo que veníamos hablando? Alcanzar la salvación es un proceso. Y no tenemos que detener ese proceso. La justificación, la santificación y la posterior glorificación. Acá está dicho de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Liberados del pecado, hechos siervos de Dios, santificándonos como fin, como objetivo, es la vida eterna. Y si este proceso no se cumple en nuestras vidas, es porque hemos rechazado al Señor. Podemos seguir viendo Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos ahora un poquito más arriba. Romanos capítulo 6, versículo 12. Nuevo Testamento, pacto renovado. Miren lo que dice acá, hermano. Vamos a leer con detenimiento. Hoy vamos muy detenidamente, pero verdaderamente vale la pena para poder captar bien. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Wow. Ya seguimos leyendo. Qué tremendo, hermano. No soy salvo, la. Acepté al Señor, me hicieron la tarjeta, la. ¿Y qué pasó? 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, te jactás de ser creyente, y en tu cuerpo todavía se ven los vestigios del pecado, se escondieron ahí algunas raicitas de inmoralidad, de malos pensamientos, una lengua larga, chisme, mentira, murmuración, violencia, ojos llenos de adulterio, como dice la carta de Pedro, manos sinvergüenzas. Que el Señor nos ayude, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en su concupiscencia. Entonces, hermano, este cuerpo quedó con un software, pudiéramos decir, del enemigo, contra el cual vamos a tener que luchar hasta que suene la final trompeta. Y alguno podrá criticar y cuestionar al Eterno, ¿y por qué el Señor lo permitió y lo dejó de esta manera? No cuestionemos al Señor, somos salvos, entró el Espíritu Santo. Yo creo, una de las proyecciones, y creo que no es muy difícil de entender esto, es que el Señor se quiere glorificar. El Señor quiere mostrarle al enemigo mismo que aún nosotros, quedando con un cuerpo mortal, el Espíritu del Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Y la gloria será mucho más grande y mayor para nuestro Señor Jesucristo, para Yeshua. Verso 13. Ni tampoco presenten vuestros miembros, está hablando del cuerpo en este contexto, al pecado. O sea, fuimos liberados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios, estamos en el proceso de la santificación. Y en Romanos 6:13 se nos dice, bueno, a partir de ahora, con el conocimiento y el poder que tenemos de parte del Señor, no presentemos ya más nuestro cuerpo al pecado, ¿verdad? O sea, si yo antes fornicaba, ya no fornico, ¿verdad? Soy fiel a mi esposa. Y si eres joven también, no fornicas, esperas el tiempo en donde el Señor te concederá a tu esposo o a tu esposa. Es una orden, nos está hablando acá el apóstol Pablo. Nosotros, es nuestra responsabilidad, con la ayuda del Señor, obviamente, a no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos ahora a Dios, a Yahweh, como vivos de entre los muertos, porque realmente hemos pasado de muerte a vida por la gracia del Señor, y vuestros miembros, sigue hablando del cuerpo, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, que este cuerpo mortal tiene que obedecer. Antes obedecía a la carne, al diablo, a la influencia satánica, ahora tiene que estar completamente sometido al poder del Espíritu Santo. Quiero leer los comentarios que puse, que los fui armando en su momento, porque son importantes, querido hermano, así que preste atención a todo esto. Porque dice que el pecado no reine, que no le obedezcamos, que no presentemos nuestros miembros al pecado, si ya la obra del Señor Yeshua venció. Es que tenemos que entender que si bien hemos sido liberados del dominio o la esfera del pecado,
La naturaleza pecaminosa todavía reside en nosotros. Ya fuimos liberados, ya fuimos perdonados, pero hay que entender que la naturaleza pecaminosa reside en el cuerpo mortal y para poderla mantener a raya, usted necesita todos los días llenarse del poder del Espíritu Santo. Dependemos del Señor las 24 horas, no se duerman los laureles, por eso hay que orar, por eso hay que congregarse, por eso hay que estar en comunión con el Señor genuinamente y verdaderamente para no tropezar, para no caer jamás, como ya hemos estado viendo en la carta de Pedro. Si bien el pecado no puede reinar en nosotros, es decir, en nuestra personalidad esencial, si hemos aceptado de corazón a nuestro Señor y Salvador Yeshua, nos referimos a que ya el Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano, santificando nuestro espíritu y desde allí prosigue hacia la santificación del alma y también del cuerpo. Sin embargo, es importante estar atento a controlar todas las áreas que vamos a estar estudiando, pero teniendo sumo cuidado del cuerpo en especial manera, el cuerpo caído, mortal, que alberga, escuche bien esta frase, los malos hábitos adquiridos. Usted ve muchos creyentes que todavía se emborrachan, estoy bajo la gracia de Dios. Usted ve creyentes, y este es el tema que voy a también tocar en la cartilla de noviazgo, casamiento, sensuales, mujeres, y hablo de hombres ahora también, ¿no? Se les subió el humo a la cabeza, todo escotado hasta acá. Mujeres que les gusta mostrar las piernas en la congregación, los pechos, no solamente en la congregación, ahora se muestran guaús, entre comillas, entre corchetes y entre paréntesis, las mujeres en el Facebook de la iglesia, cuidado. No llegó la santidad a tu cuerpo todavía. No sé si la santidad se te reveló en realidad, porque hay gente de años que todavía no la entiende. No, somos creyentes bajo la gracia, hermano, la Biblia es muy clara, hay que cubrir la desnudez. Usted va a las iglesias, hermano, y se encuentra con cada situación, de hombres y de mujeres. Las mujeres siempre van un punto más adelante todavía en esta área, para mi forma de ver. Por eso voy a estar hablando en esta cartilla lo que significa coquetear, seducir, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, teniendo sumo cuidado del cuerpo caído mortal que alberga todavía los malos hábitos adquiridos que tienen que ser dominados por el poder del Espíritu, ese control del Espíritu es vital en todas las áreas de nuestro ser para que el pecado no vuelva a reinar o a enseñorearse de nosotros, como ya lo hemos leído en Romanos 6:12, que dice, no reine, no gobierne, no señoree el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es una orden del Señor, mi querido hermano. Entonces, ¿por qué? Permítame, tenemos todavía tiempo, ya voy a leer Romanos 6:14, o podemos leerlo ahora, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no están bajo la ley. ¿Qué significa acá? No significa que la ley ya pasó. No estamos bajo la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces podemos cumplir la ley. Podemos cumplir las ordenanzas del Señor, solamente y únicamente, como lo venimos diciendo en estas 6 sesiones, solamente teniendo la llenura del Espíritu Santo, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa que estamos bajo la gracia? Que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ya no estamos bajo condenación, porque ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, porque nos hemos llenado, por la gracia de Dios, del Espíritu del Señor. Le hemos dado lugar al Espíritu del Señor. Definitivamente entendimos que era bueno darle lugar al Señor. Entonces, mi querido hermano, estamos viendo hoy en día dentro de las congregaciones cuántas caídas, hermanos. Pastores que el Señor nos libre, que caen en el adulterio, jóvenes que caen en la fornicación, gente que está en la alabanza, que toca la guitarra, que toca el bajo y cayó. Estoy hablando de primera mano, no estoy dando nombre, no estoy condenando. Digo, como pastor, el Señor me da una experiencia, he visto, he conocido, he escuchado, sigo viendo y escuchando. Hay muchas situaciones que tenemos que reparar con la ayuda del Señor, siempre y cuando también la gente se deje. Pero, hermano, hoy la iglesia en sí no está bien, hermano, porque se permite todo.
en el nombre de un supuesto amor mal entendido y una supuesta gracia mal entendida, se permite todo. Entonces, hermano, subís a un púlpito y estás viendo a esa hermana o a ese hermano, todo su cuerpo apretado, le ve los pechos, le ve las partes íntimas. Eso no es del agrado del Señor. Ni remotamente. Usted piensa que el sumo sacerdote entraba con ropa achupinada. Por favor, empecemos a entender. Y no me venga, no, estaba en la ley. No, es que la ley es buena. Claro que estaba en la ley. Y hoy la ley tiene que ser puesta bajo la gracia nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pastor Miguel, gracias por apoyar. A sí mismo, pastor, que el Eterno nos guarde. Claro, usted me dirá, parece que voy a entrar en este tema, ¿no? Porque estaba hablando del coqueteo. Usted me dirá, no, pero hay iglesias que no le dejan ni pintarse igual a fornicar. Y es verdad, no te digo que no. No te digo que no. Es que la seducción no va solamente por una pintura o no una pintura. Que de ese tema podemos hablar en otro momento y podemos encontrar un equilibrio que de hecho lo hay en la palabra. Digo esto porque aquellos exagerados que dicen no, que la mujer o el hombre no se puede arreglar, no, arreglar nos podemos arreglar. Lo que no tiene que haber en nosotros es un espíritu de seducción, que es algo muy diferente. Porque las iglesias legalistas de hombres, hablo del legalismo de hombres, que se jactan tanto también, han pasado bochornos terribles. Entonces no hablen demasiado. Aboquémonos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El pecado no se tiene que enseñorear de nosotros. El espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación. Tenemos que mirarnos al espejo, hermano. No se sienta molesto por esto. Yo mismo lo hago conmigo mismo. Porque puede estar escondido. Puede estar muy, muy escondido. Pero de hecho, hermano, las estadísticas, las situaciones de hoy en día, en Paraguay, en Argentina, en todos lados, demuestran que hay una insolencia tan grande, una irreverencia tan grande delante de la presencia del Señor. Y por eso la gente se molesta y se va y se incomoda. No, el pastor Chimele, fulano, está hablando tanto de la santidad, que Dios habla tanto de la santidad. Agarra una concordancia, es santo, santificación, santidad, del principio al final, hermano. Porque el Señor quiere regresarnos a la imagen y semejanza de Él. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, como dice la carta de Pedro, no caeremos jamás. Enseña a sus hijos a no ser seductores. Nosotros estamos con esta enseñanza que la vamos a traer, llegado el momento, porque nuestros jóvenes, por más que le damos la palabra pura, están desbocados, tienen malos ejemplos, lastimosamente. Muy bueno tocar ese tema, amén, sin duda. Y a pesar, en nuestro caso, que les estamos enseñando la verdad, igual quieren arrancar para el otro lado, porque hoy 90% de las iglesias son totalmente apóstatas, livianas, son iglesias rameras que están bajo la influencia de la prostitución espiritual y carnal también. Y todo esto tiene que ser enseñado y tiene que ser puesto por obra, obviamente, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vayamos ahora a Romanos 7:17, por lo menos para terminar bien el punto. Estamos detectando que el pecado se quiere alojar, se quiere esconder en algunos rincones en el cuerpo. La próxima clase, seguramente, o por ahí un poco hoy, vamos a ver también del corazón y de las emociones, porque ahí también empieza a gestarse el pecado. Creemos que somos buenos, que tenemos buenos sentimientos, pero no, hay cosas que estamos pensando y sintiendo erradamente, fuera del contexto bíblico, y eso nos va a llevar a una situación de pecado si no lo corregimos. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo. En la cartilla yo pongo en el paréntesis para explicar mejor esta parte. Ese yo habla del alma, se supone ya en manos de Yeshua. Cuando dice acá Pablo, Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, está diciendo Pablo que su alma, porque acá no podemos, en el caso de Pablo, ¿no? Acá no podemos decir que Pablo quería adulterar, no, él ya tenía el buen entendimiento.
Tal vez a diferencia de David, me parece que el alma de David sí se había ensuciado un poco más, el de Sansón ni que hablar, y el de Salomón muchísimo. Su alma sí quería pecar, se habían apartado de Dios, se habían entibiado, se habían endurecido. Sino que acá Pablo no quiere pecar, pero está diciendo simplemente que él tiene una lucha. Pablo no pecó. Pablo, gracias a Dios, no adulteró, no fornicó, no robó, aceptó al Señor, y a partir de ahí comenzó una transformación día tras día, pero él habla sinceramente de que sentía esa lucha, que a veces su cuerpo mortal se quería revelar y él lo tenía que otra vez sostener fuertemente, agarrar fuertemente con la ayuda del Espíritu. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, se refiere ahora a su cuerpo, no mora el bien. O sea, en su alma él no quiere hacer el mal, pero en su cuerpo no mora el bien. Y ese cuerpo, este cuerpo a veces le quiere dar órdenes a nuestra mente, a nuestro corazón, de volver a los viejos hábitos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cuesta romper con los viejos hábitos. Si usted era alcohólico, le va a llevar un tiempo. Si era inmoral, le va a llevar un tiempo. Y ese cuerpo que hay que crucificar con el poder de los clavos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el cuerpo a veces quiere volver a los viejos hábitos, quiere arrastrar al alma. Es el alma que se tiene que imponer con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago en la carne. O sea, si le doy rienda suelta a la carnalidad, voy a hacer ese mal. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando Pablo? De tener mucho cuidado, de controlar este cuerpo pecaminoso. Por eso Pablo dice, lo vamos a ver en otro momento, que él golpeaba su cuerpo, no que lo agarraba a trompadas físicamente, sino en oración, ¿verdad? En ayuno, ¿verdad? Doblegar este cuerpo que tiene los residuos del pecado. Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, en su alma siempre Pablo, porque estaba convertido obviamente y tenía la ley de Dios en su mente y en su corazón, quería hacer siempre el bien de la Torá. Hallo también esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. El mal está en mí y el mal está en la carne de todas las personas que andan por esta tierra, ¿verdad? Entonces, mi hermano, encima que tengo que luchar contra mi propio mal, también tengo que cuidarme del mal que otras personas no saben dominar. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque eso es una prueba para nosotros. El otro se desboca, comienza a encarte, y si vos no estás bien puesto en el espíritu, querés reaccionar. Querés agarrarlo del cogote, ¿verdad? Querés reaccionar con ira, con violencia. Romanos 7:22, porque según el hombre interior, está hablando del alma ahí, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto es lo bueno, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, tarde o temprano vamos a alcanzar la victoria, hermano. Porque el problema es para la persona que no se deleita en la ley de Dios. Quien se deleita en la ley de Dios y quien entiende que el conocimiento que brinda la ley de Dios es bueno, tarde o temprano lo va a llevar a la práctica con la ayuda del Espíritu Santo y va a caminar en victoria, como dice la Escritura, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Se puede, hermano. No solamente lo alcanzó Pablo, sino que usted y yo también lo podemos alcanzar. ¿Cómo está su hombre interior? ¿Cómo está su alma? ¿Se deleita más en las cosas del mundo? ¿Se deleita en esta vida de religiosidad que es una basura delante de los ojos del Señor? ¿O se deleita realmente en la palabra del Señor? Porque estamos cansados de los religiosos, ¿verdad? Todos son supuestamente muy religiosos, pero terminan robando, matando, adulterando, fornicando, estafando. Entonces, la religión no te brinda ningún poder. El que te da un verdadero poder desde adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, es el poder del Espíritu Santo. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, declara Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, este cuerpo permanentemente se revela contra la ley que Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón.
Si Dios dice, voy a tocar otra cosa ahora, ¿no? Para provocar un poquito, pero para bien. Si Dios dice que no hay que comer chancho, no, yo quiero comer chancho. ¿Se da cuenta, hermano? Este cuerpo se revela contra la ley de Dios. Yo lo veo en todas las congregaciones, hermano. Fíjese que estamos enseñando el tema del noviazgo. En la primera sesión hay una pareja que viene en una congregación muy famosa, muy grande acá en Asunción. Gracias a Dios vinieron a la luz, pero se ve que no fueron bien enseñados. Y tienen 3 años, son jovencitos. Creo que recién ahora tienen 20 años, no sé si arrancaron a los 17. 3 años, están concubinados. ¿Cómo es posible que nadie en una iglesia te dijo que no podés estar concubinado? 3 años. Una iglesia, hermano, no quiero dar nombre, que vienen todos los famosos del mundo, Todos los famosos aterrizan ahí, ¿verdad? Se llena la mega congregación, ¿verdad? Todos están contentos de ir a esa mega congregación. Y lo mínimo no te enseñaron. A llenarte del Espíritu, a reverenciar al Señor, a seguir la santidad, a arrepentirte, a dejar que el Señor pueda enmendar tus caminos, pueda ratificarte, ¿verdad? Entonces, hermano, qué importante es deleitarnos. Si realmente recibiste el Espíritu Santo, una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo es enseñarte a deleitarte en la ley del Señor. El Espíritu Santo está apegado a las Escrituras. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una lucha. Hay una lucha de este cuerpo mortal. Estamos hablando que el pecado se quiere esconder en este cuerpo. Como también dentro del corazón. Hay que sacarlo urgentemente. La lucha de los hábitos del cuerpo contra lo que el Señor quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, hermano, cuanto antes nos rindamos a la voluntad del Señor, mejor para nosotros. No tenemos que cuestionar al Señor, tenemos que aceptar que sus ordenanzas son buenas. Del Señor, todo lo que viene es bueno para nuestra alma. Romanos 7:24, miserable de mí, no, porque Pablo veía una realidad, yo también la veo esa realidad, pero también veo la otra realidad, que podemos alcanzar victoria en el nombre de Yeshua. Que ya no tenemos que vivir miserablemente. Tal vez usted era un adúltero empedernido, un fornicario empedernido, un bebedor empedernido, un fumador empedernido, un maldiciente empedernido, no sé cuál era su debilidad, todos tenemos algo, evidentemente hemos caído todos, pero el Señor puede sacarnos de esa miseria, Él tiene todo el poder, lo único que necesita es que nosotros abramos nuestro corazón y nos rindamos definitivamente a la voluntad del Señor. ¿Quién me librará? Pablo hace esta pregunta, el gran rabí. ¿Quién me librará? Pablo no era tonto, él sabía muy bien que estaba en un envase de muerte. ¿Cuántos saben esto? Estamos en un envase de muerte. Este envase tiene que ser cambiado. Tenemos que recibir, llegado el momento, un cuerpo de gloria, pero mientras estamos en la tierra, aún este envase, que es un cuerpo de muerte, y eso es lo que le estaba diciendo hace un instante, el Señor quiere glorificarse, porque imagínense que el Espíritu del Señor tome el control total de su cuerpo mortal y que usted sirva al Señor dedicadamente como lo hizo Daniel, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Entonces eso va a glorificar extraordinariamente el nombre del Señor. Como se dice normalmente, la gente va a decir, pero mirá, cómo el Señor transformó la vida de este hombre, la vida de esta mujer. Tantos casos, gente homosexual, hoy tiene una vida normal, gente lesbiana hoy tiene una vida normal, gente que tenía gravísimos problemas matrimoniales, se encontraron con Yeshua, se dejaron gobernar por el poder de la palabra del Espíritu Santo y hoy están glorificando al Señor. Romanos 7:25 para ir redondeando este tema. Gracias doy a Dios por Yeshua nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, o sea con el alma, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Obviamente hay que ver todo el contexto, que hoy no tenemos el tiempo.
Hay que seguir con Romanos capítulo 8. Evidentemente, en este capítulo Pablo sí está destacando que hay pecado en nuestro cuerpo. Hay residuos del pecado. No podemos dormirnos en los laureles porque puede volver a crecer el yuyo, la hierba mala. Entonces, permanentemente, a la mañana, a la tarde, a la noche, como hacía Daniel, que oraba 3 veces al día, es una manera de ejercitarnos, es una manera de ejercitar el dominio propio, es una manera de poner este cuerpo bajo el control del Espíritu Santo, pero hay que tomar decisiones, hermano. Hay que tomar decisiones, como estamos hablando en la carta de Pedro, hay que ser diligente. Hay veces que estamos más frente al chupete electrónico, ¿verdad?, que agarrando la Biblia. Y es una adicción, y viene un programa, y viene otro programa, resulta que pasó el día y usted no estuvo orando, no estuvo estudiando, no estuvo profundizando en las Escrituras, y entonces el cuerpo mortal, por decirlo de una manera, se da cuenta que ya ese dominio del Espíritu está aflojando, ¿verdad? Es como que usted tiene algo agarrado, vamos a poner un ejemplo práctico, pero esas cuerdas de repente con el tiempo, con el sol, con la lluvia, se van aflojando y de repente algo que tiene cierto peso se cae de repente. ¿Por qué? Porque usted no cambió las cuerdas, usted no renovó esas cuerdas, entonces se le vino abajo algo que usted tenía colgado. Lo mismo pasa con este cuerpo, hermano, es todos los días. Justamente en esta administración que teníamos en nuestro aniversario, nuestro querido hermano nos ministraba y decía algo importante en un momento. Imagínese, para poder tener un matrimonio bendecido, una congregación bendecida, no podemos, el hermano decía algo muy, muy lindo bajo la guía del Espíritu Santo, no podemos descuidarnos ni un segundo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la tendencia de la carne es tomarnos vacaciones, voy a descansar un poco del Señor, ya leí muchas veces la Biblia, leíla 1.000.000 de veces, no sé. No, ya oré un montón de veces, hay que seguir orando, hermano, es nuestra vida, no nos cansamos. Yo no me canso de leer las Escrituras, siempre el Señor está renovando los temas, y aún dentro de los temas que ya uno estuvo predicando y a veces en otros lugares los volvemos a repetir, son una bendición volverlos a escuchar, refrescan nuestra alma, nuestra mente, gloria al Señor, y podemos ver, para ir entrando en este tema, en el corazón, en el asiento de los pensamientos, de las emociones y de nuestra voluntad, también el pecado se quiere alojar. Vamos a dar un versículo más, aunque más no sea, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 4, la amistad con el mundo, hermano. Santiago capítulo 4, verso 1 al 10, y creo que hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ahora vamos a ver que el pecado también lo vamos a detectar en los pensamientos. Usted ve una persona sonriente, muchas veces una máscara, una apariencia, pero adentro es un violador, es un mal hermano, una mala hermana, un mal esposo, está a punto de engañarte, a punto de dejarte, ¿verdad? También tenemos que revisar nuestro corazón. O sea, esto es como un auto, hermano. Vos estás revisando el aceite de caja, de motor, el freno, el embriague, la parte eléctrica, aún el chasis, ¿verdad? Cada tanto uno hace un mantenimiento. Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, otra vez habla, no de las pasiones de la carne, las cuales combaten, ¿dónde? En vuestros miembros. Que el Señor nos ayude, hermano, los 5 sentidos. Job dijo, hice pacto con mis ojos, levantaré manos santas sin ira ni contienda, tener una lengua que hable salmos e himnos para la gloria del Señor. Mis manos levantaré en santidad, mis piernas tendrán el apresto del Evangelio de la paz. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro corazón tiene que estar bajo el dominio de la palabra. Codician y no tienen. Una persona, hermano, que ya está convertida, que tiene un entrenamiento espiritual, no debería estar codiciando nada de nadie. La ley del Señor te dice, no codiciarás la casa de fulano, no tomarás el esposo, la esposa de mengano, ¿verdad? No codiciarás.
Tenemos el amor del Señor, la humildad del Señor, estas cosas ya fueron incorporadas. Y si estas cosas están en nosotros, no vamos a caer, pero si nosotros no nos seguimos renovando con el aceite, evidentemente podemos volver a retomar el viejo camino. Arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden con humildad, ¿verdad? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿De qué está hablando Santiago capítulo 4, verso 1 al 3? De una persona, o de una iglesia inclusive, de una congregación, que no se terminó de llenar de la presencia del Señor. Qué triste ver conciervos peleando el uno contra el otro, arrancándose los ojos, esta alma es mía, me voy a quedar con el terreno. Hermano, totalmente fuera de lugar. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿se da cuenta? Ya hemos hablado del cuerpo, pero ahora hablamos del alma. Porque si el alma está enferma, obviamente tu cuerpo también va a estar haciendo lo incorrecto. Oh almas adúlteras, son almas que no son fieles, no son leales a la revelación del Señor. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Qué tremenda la carta de Santiago, fue escrita a la congregación que tenía un corazón de doble ánimo, que hoy quería al Señor y que mañana quería estar en la carne, que hoy quería al Señor y mañana estaba de vuelta con las cosas del diablo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente es enemigo de Dios. Entonces revisemos nuestra alma si no se aloja el pecado de la codicia, de la envidia. Acá con el grupo de los niños nosotros todo el tiempo estamos enseñando con mi esposa, porque usted ve el rostro de ellos todavía. Tenés que tener un cuidado tremendo, en los cumpleaños de ellos se le hacen hermosos regalos a cada uno, pero igual, ¿no? A veces le aflora, son niños, están aprendiendo, pero esto hay que arrancarlo ya de niños, si fuera posible, de jovencito, porque tenemos que tener almas puras. Almas santificadas, almas que estén plantadas en la verdad. Voy terminando del verso 5 al 10 rápidamente. O piensa que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No tenemos que amar el mundo, porque si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Si amamos el mundo, nos estamos corrompiendo. Si amamos el mundo, no estamos huyendo de la corrupción. Al contrario. Dice acá entonces que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor quiere reinar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser permanentemente. Él da mayor gracia, verso 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero la gracia se derrama sobre aquellos que se humillan. El soberbio rechaza la enseñanza, rechaza el conocimiento. El soberbio quiere vivir a su manera, hace un enjambre, una mezcla de la ley del Evangelio con sus pensamientos, ¿verdad? Busca un lugar donde hay liviandad para dar rienda suelta a toda esa pasión desordenada, pero la gracia del Señor está verdaderamente con aquellos que se someten a la autoridad del Espíritu. Verso 7, lo conocemos bien, someteos pues a Dios, amén. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Si no nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo, hermano, el diablo seguirá todavía con autoridad dentro de tu corazón, dentro de tu mente, en tu propio cuerpo. Necesitamos indispensablemente someternos al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él ya abrió el camino, pero lo que le estaba diciendo hace un instante, hermano, nos acercamos más a la televisión, más a los programas. No aprovechamos bien el tiempo, perdemos el tiempo para estar con el Señor. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores. Le habla a esta iglesia, había una situación. Había ciertamente una situación. Pecadores, limpiar las manos. Algo estaba pasando con las manos. Esas manos que tenían que ser santas no eran santas. Por algo viene esta exhortación en la carta de Santiago. Y ustedes, los de doble ánimo, también había un problema ahí. Eran muy de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, ya hemos visto que el pecado se quiere esconder en el cuerpo. Hay que sacarlo, hay que clavarlo. Vemos que el pecado en nuestro interior, dentro de nuestra alma, nuestros pensamientos también se esconden malos pensamientos, malos deseos. Estamos rodeados de eso.
Estamos rodeados de un mundo perverso y muchas veces rodeados dentro de congregaciones que también son tremendamente perversas. Dice, verso 9, afligidos, lamentar, llorar. Una vez que nos damos cuenta de esta situación, tenemos que arrepentirnos, queridos hermanos. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con la ayuda del Señor, el próximo martes continuaremos siguiendo con este material. Seamos santos, seguiremos detectando el pecado. Eso es algo que usted no puede dejar de hacer en ningún momento. Insistimos, hemos estado leyendo, el Señor ya nos perdonó, nos limpió, nos liberó del pecado, pero tenemos que estar atentos que no vuelva a entrar en nuestra alma y tenemos que estar atentos de los residuos de pecado que han quedado en este cuerpo mortal. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Es ante ti, Señor, que nos humillamos, reconociendo tal vez en esta hora que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que nos hemos dormido espiritualmente, que nos hemos entibiado, Señor, y por lo tanto el pecado fue ganando terreno nuevamente en nuestra alma, en nuestra personalidad, en nuestro hombre interior, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, y eso se trasladó también a las acciones en nuestro cuerpo, por lo cual en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Perdona todo pecado que hemos cometido con nuestro sentido, con nuestros ojos, con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, con nuestras manos, con nuestras acciones. En el nombre de Yeshua queremos regresar a ti, Señor. Queremos deleitarnos en tu ley, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú diste tu vida en el madero para liberarnos del pecado, para que seamos hechos siervos de Dios y para que sigamos el camino de la santificación y como fin tengamos la vida eterna. Recibe toda la gloria y la honra que solamente, Señor, te pertenece a ti. En el nombre de Yeshua, que esta palabra, Señor, nos limpie, nos santifique y traiga fruto, Señor, para tu gloria en cada uno de nosotros. Y decimos amén y amén al Señor. El Eterno les bendiga, queridos hermanos. Será hasta cualquier momento con la ayuda del Señor.